En el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta se está celebrando la Semana Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, evento que se está llevando a cabo a nivel nacional. Todos ustedes han participado en conferencias, en eventos, en talleres. En esta ocasión tenemos la conferencia Emprendimiento e Innovación Disruptiva. Nos está acompañando el doctor Luis Aguirre Torres, que viene de Green Momentum. Green Momentum fue creado en Silicon Valley, California, a principios del 2008, como una empresa de consultoría técnica especializada en tecnología limpia. Hacia finales del mismo año, la empresa inició operaciones en México, Brasil, Chile y Argentina. En 2009 dio lugar a Impulso Verde 2.0, como una organización sin fines de lucro a través de la cual Green Momentum lleva a cabo programas específicos para la creación de empleos y capacidades. Hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada, muchísimas gracias a esta institución por haberme invitado y por permitirme compartir un ratito con ustedes. A mí me encanta venir y platicar con estudiantes, con gente que está interesada en lo mismo que yo. Antes de arrancar, quiero decirles dos cosas. Yo tiendo a ser muy informal y bien pelado. La neta es que mis papás hicieron una labor de la chingada, pero una labor muy mala conmigo y los culpo completamente por todo. Entonces empezamos a buscar lana, a ver si había un inversionista que nos pudiera dar billete para eso. Entonces fuimos a México primero. Yo estaba en Londres, después me mudé a Nueva Jersey, después vinimos a México a buscar lana y nadie nos prestaba. Me tardé un año, pero estuvo chistoso porque de eso de que todo el mundo te dice nada, entonces ya en la última, así como al año, que no, pues ya tengo que conseguir chambas, ¿no? ¿De qué como? Entonces ya el mismo traje, los mismos zapatos, la misma corbata, presentando en todos lados, y último, ya llegué así neta, digo, mira, güey, traigo esto, ¿te gusta o no, güey? Porque yo tengo que conseguir chamba. Y me dice, sí, está padre. Y nos dieron un total de $60 millones para arrancar la empresa. Pero la condición que nos puso el inversionista fue que nos mudáramos a Tel Aviv, a Israel. Y está chido, dije, ¿por qué no? Pues nunca he estado allá, entonces, pues, obviamente que claro, por supuesto, ¿no? Entonces, arranqué, mi primera empresa la arranqué en Israel. Fue bastante exitosa, me fue muy bien. Y gracias a esa empresa he logrado quebrar otras 4 cosas sensacionales en mi vida. Y pues después he hecho ya muchas cosas. Ahorita Green Momentum, la empresa en la que estoy, la empresa que fundé hace ya 5 años, dentro de una semana cumplimos 5 años, es una empresa que se dedica a apoyar a gente joven, apoyar a emprendedores. O sea, nosotros ya emprendimos, ya la hicimos, ya fracasamos, ya hicimos muchas cosas y ahorita pues lo que nos interesa es ayudar a gente que quiera hacerlo, ¿no? Porque una de las cosas que tengo, o sea, yo llevo viviendo fuera de México desde el 94, pero regresé a México hace 6 meses. La empresa sigue llevándose desde Nueva York, entonces voy y vengo, pero la neta es que el amor por México nunca se va. Y hay varias cosas que yo he visto en México que se podrían hacer mejor. Entonces, afortunadamente tengo un patrón que paga sueldos y demás con proyectos, que está muy interesado en que México salga adelante. Entonces, como que nos pagan por ayudar a gente a que cree empleos, ¿no? Así como que la invitación siempre es a que, pues, en vez de ir a buscar chamba, que salgamos a crear chamba, ¿no? Entonces, hacemos de este mundo un mundo mejor. Y la neta es que es una pregunta muy interesante, porque yo creo que a todos nos ha pasado a cierto nivel, ¿no? O sea, llega un momento en que decimos, puta, ¿cómo mejoro mi vida, güey? O sea, ¿cómo lo hago para que vaya mejor en la escuela? ¿Cómo lo hago para que esté mejor mi casa, mi cuarto? ¿Cómo arreglo mis cajones, chica? Como que te pones a ver, y esa pregunta siempre está, pero a ese nivel, y de un güey que ha estado tratando de hacer eso, sí dices, ay, pues es buena pregunta, ¿no? Pues resulta que ahí en la audiencia había un cuate que se llama Shai Agassi. Shai Agassi estaba ahí, y este cuate trabajaba en una empresa que se llama SAP, no sé si la ubican, ¿no? Pero pues, SAP es una de esas empresas que te ayuda con logística y todo, es de software, pero la neta está en todos lados, o sea, es una de esas así como que bajita de la mano, siempre está en todas las grandes empresas. Entonces este güey era un programador y era bueno, ¿no? O sea, tenía un nivel bastante decente, pero estaba ahí sentado en la audiencia y se le quedó la pregunta, porque, pues, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces él dijo, ¿qué tal si eliminamos la dependencia del petróleo? Entonces es buen punto, ¿no? O sea, ¿qué tal si lo eliminamos? Pero a ver, güey, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces dice, reimaginemos las industrias del petróleo, de la electricidad y automotriz.
¿no? Entonces, a ver, pónganse a pensar qué hacemos. O sea, este güey lo que está diciendo, ¿cómo hago este mundo mejor? Pues, imagínense que nunca existió la industria del petróleo, que no existía. Y le habla a Shai Agassi y le dice, oye, güey, ¿qué andas haciendo? Porque traigo un proyectito. Traigo un proyectito que es así como que, ¿qué tal si cambiamos para siempre la cara del planeta, no? Entonces Shimon le dice, pues va, güey, no tengo nada más que hacer, la tele está de la chingada, entonces órale, güey. Entramos, y pero ¿cómo te ayudo? Y dice, pues no sé, güey, a mí ya se me ocurrió, ahora ayúdame a ver qué onda, ¿no? Entonces, este cuate, primer ministro, premio Nobel, pues tiene conexiones, entonces le consigue una cita con el primer ministro de Israel. Entonces van a ver al primer ministro de Israel y le dicen, güey, reimaginémonos las industrias del petróleo, electricidad, automotriz. Les pregunto, yo traigo un carro eléctrico, ¿dónde lo conecto para cargarlo? Nadie me sabe decir, ¿no? Y el problema es que es infraestructura. O sea, tenemos una infraestructura de petróleo en este mundo, pero si queremos innovar de esa manera, ¿cómo le hacemos? Los autos eléctricos se inventan en 1890, pero ¿cuántos ven circulando? Pues casi nada o nada, ¿no? Porque la neta, no hay dónde conectar el maldito coche. Total que este cuate se dedica a eso. Ahorita en Israel, 1 de cada 10 autos son eléctricos. Y se espera que 5 de 10 autos dentro de 3 años sean eléctricos en ese país. Imagínense un país donde ya no hay autos de gasolina en algún momento, ¿no? Pues no manches, ¿qué haría el PRD ahora? Entonces, no es tanto que nos dé la gana, es que si no nos morimos, güey. Entonces ahí es cuando dices, pues sí es cierto, güey, ¿no? Entonces dices, pues no son los únicos. Acá en México, afortunadamente, Guatemala y Nicaragua no nos quieren matar, no nos quieren bombardear. Sin embargo, pues vieron la bronca que hubo con las tormentas y demás hace poco. Siempre hay problemas de todo tipo en México. Hay adversidad real, ¿no? Nada más que no sé si no la tomamos en serio, qué onda, ¿no? Pero el caso es que eso no nos motiva hasta ahorita para emprender. Pero bueno, estando en Israel, con mi empresa aprendí muchísimas cosas. Una de ellas es el enfoque que le dan al emprendedurismo, ¿no? Lo que ellos buscan es que cuando uno emprenda, pues sea con innovación, ¿no? No que sea nomás para emprender. Y aquí tengo una gráfica muy científica que hice en PowerPoint, donde cuando uno arranca una empresa, o sea, cuando uno, bueno, ese es el canal también, o sea, gracias al pinche presidente Fox, o sea, ahorita todo el mundo quiere tener un changarro y no todo el mundo quiere ser empresario, ¿no? El momento en que ese güey dijo, todo mexicano se merece un changarro, valió madre todo, porque la neta debería haber dicho, todo mexicano debe ser empresario, ¿no? Debemos de crear empleos, pero no, vamos, ay, si quiero mi no manches, ¿qué onda con esto, no? Pero finalmente hicimos una venta y a partir de ahí crecimos. En un año crecimos de 6 a 120 personas, ¿no? En un solo año. Esto quiere decir que si le metemos a la innovación podemos tener un crecimiento exponencial que pues sí genera lana, pero entre otras cosas genera bienestar, y ese bienestar se empieza a multiplicar. Entonces, ahora véanlo al revés, imagínense que en vez de changarros tuviéramos empresas, estas empresas fueran de innovación, la de empleos que crearíamos, México estaría simplemente mejor, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que vi fue el alto impacto, ¿no? Es chistoso, aquí en México estamos muy acostumbrados a solamente ser emprendedores sociales. Y la neta es porque es más fácil, porque no necesitamos un retorno ni nada. Pero en países como Israel se necesita el efecto social, pero se necesita el retorno porque necesitamos financiar la siguiente onda de innovación, ¿no? Eso es otra de las cosas importantes que aprendí. La otra fue el alto impacto. Ahorita en México, no sé si lo han notado, pero desde que el presidente Peña Nieto entró, se habla de emprendedurismo de alto impacto. Una vez tuve la oportunidad de platicar con alguien, un funcionario, y le pregunté, oye, güey, ¿qué es el alto impacto? Y dice, pues cuando el impacto es alto. Y yo, no, pues gracias, ya entendí, ¿no? Ya, finalmente lo sé. Pero en realidad, mi propio análisis y definición de lo que debe ser alto impacto, pues en realidad es el desarrollo de talento especializado, ¿no? Caso que uno aprende. Y ¿vieron la película de La Red Social? ¿Sí? Esa película la escribió un cuate que se llama Aaron Sorkin. Aaron Sorkin tiene una frase que a mí me encanta, que dice, yo soy una persona fenomenalmente exitosa, sin embargo he fracasado el 99% de las veces. Y eso en realidad es la mayoría de todos aquellos que la arman, excepto por el güey de Facebook que sí le atinó, ¿no? Pero fuera de ese güey, la mayoría la hemos fallado muchísimas veces, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que aprender a hacer aquí en México. Tenemos que tolerar el fracaso. En Israel, una de las cosas que pasó cuando quebré esa empresa, por además una quiebra monumental, salió en los periódicos y demás, no es mi mejor momento en la vida, pero como quiera que sea, el gobierno me dio una lana para levantarme, ¿no? Porque lo intenté, porque en algún momento creé empleos y de alguna manera capacité a la gente que trabajaba conmigo y encontraron un mejor empleo. Entonces, eso está chido, ¿no? Pero aquí en México no pasa, entonces a lo mejor es algo que tenemos que cambiar. Aquí estamos
todos. Y esto quiere decir, la mayoría de los esfuerzos que tenemos para innovar, para hacer algo, caen ahí, porque somos un chorro. Dicen que en México el 80% de las nuevas empresas truenan antes de 2 años. Entonces, pues aquí está, pero de repente hay una que sí la arma, ¿no? Entonces sale de la base, de la masa, ¿no? Entonces, para poder entenderlo mejor, me fui a PowerPoint otra vez y diseñé otra gráfica científica que de alguna manera me permitiera demostrar estadísticamente por qué México ya valió mal. Entonces, hay ciertas cosas como la tendencia y el promedio, ¿no? Como dicen, México no está tan mal. No, güey, hay 3 güeyes que están bien y por eso hacen que los demás nos veamos mejor, pero jodidos estamos muchos, ¿no? Entonces, eso es como la mediana, ¿no? Esa es la explicación. En el próximo examen respondan, eso es la mediana, ¿no? Pero, por ejemplo, la media, o sea, ahorita si sacamos el promedio de cuánto ganamos mensualmente, así, el promedio todos, ganamos como 20 pesos al mes, ¿no? Más o menos. Pero si ahorita entra Carlos Slim, el promedio sube a 1 millón de pesos mensuales, ¿no? Entonces, en promedio ganamos bien, en promedio México está bien, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la tendencia y lo que es el promedio, ¿no? Pero la cosa es, lo que hace esa diferencia son las anomalías estadísticas, el güey que se sale de la masa, ¿no? Esto es, los cuates que están en la misma gráfica científica, los que están por ahí. El IQ, que quiere decir coeficiente intelectual, para que se den una idea, el IQ de una persona normal, así yo creo que nosotros aquí estamos en 110. Ese es el número normalmente. Einstein tenía 150. ¿No? Entonces dices, pues al igual y sí, ¿no? Porque siempre ves un güey que es bien inteligente que la hace. Entonces dices, pues chance por ahí va la cosa. Pues les voy a platicar algo muy chistoso. Por ahí de 1910, en Estados Unidos, hay un cuate que se llama Louis Terman, que tenía un IQ de 175. Esto es, el güey era genio, pero genio y no jaladas, ¿no? Entonces, el cuate el gobierno de Estados Unidos lo detecta y dice, güey, eres muy fregón, entonces te doy lana y arma un proyecto de genios. Entonces le dan un chorro de billete y le dicen, recórrete Estados Unidos y busca niños de primaria que tengan un IQ arriba de 150. Búscame los genios que encuentres. Y hace una bola de exámenes y demás y encuentra a 1123 niños que tienen un IQ arriba de 150. Entonces de repente juntan a sus genios. Como este cuate se apellida Terman, le ponen las termitas a todos sus hijos, ¿no? Entonces, esta es la foto de la primera generación de termitas. Los termitas, pues lo que hacen es, les dan seguimiento, ¿no? Durante los próximos 40 años, Louis Terman le dio seguimiento a las termitas y empezó a ver cómo les iba en la vida. Empezó a ver pues, qué hacían y qué seguía y todo. Y después de 40 años escribe finalmente un artículo, ya resumiendo todo lo que pasó en los últimos 40 años. Resulta que una tercera parte de las termitas la armó chido. Tenían sus empresas o eran directores generales, tenían un chorro de billete, un carro bien chido y eran felices, ¿no? Una barda más grande, una casa más grande, una bardota, una casota, ¿no? Así como que era lo que sabía hacer, pero y además dices, pues, seguramente lo haría bien, ¿no? Y cuando llegan con el güey ¿qué harías? Tenía como 100 cosas escritas, ¿no? Y la primera, reventarle el ladrillo al güey que me está entrevistando. Y la otra era aventarlo desde no sé dónde, hacerle un hoyo y quién sabe qué más hacerle al ladrillo. Total, se le ocurrieron 1000 cosas que podía hacer con un ladrillo, que no incluía hacer una casa ni una barda. Entonces, la verdad, ¿a quién contratarían ustedes? Alguien que te sabe hacer, o sea, si quieres a alguien que siempre va a hacer lo mismo, pues la chava, definitivamente. Pero a lo mejor lo que quieres es alguien que sea creativo, alguien que ayude a tu empresa a diferenciarse de todas las demás, alguien que ayude a tu país a diferenciarse de todos los demás. Mi idea es, yo contrataría al que me dijera qué hacer con un ladrillo y que fuera más original, francamente. De hecho, eso hago en mi empresa. Mi empresa yo no contrato por currículum, jamás le pido currículum, no tengo ni la más remota idea si ya se recibieron la mitad de los que trabajan conmigo. Pero lo que sí sé es que tienen miles de ideas de qué hacer con un ladrillo. Y esa es una de las cosas que creo yo necesitamos en México, ¿no? Aprender a hacer un chingo de cosas con un ladrillo. Pero bueno, ¿qué más podemos ver? Los estudios, ¿no? O sea, mucha gente dice, tienes que estudiar en Harvard, tienes que estudiar en MIT para armarla en la vida, ¿no? Aquí en México muchos dicen, no, güey, tienes que irte al TEC, ¿no? Entonces, la neta, es que... No, pero la neta es, ¿será o no será cierto eso, no? Los estudios. Hay mucha gente que se ha dedicado a observar esto y ver si sí o si no se puede. Y la verdad es que el resultado es que no tiene nada que ver la escuela. Y un ejemplo de ello es los premios Nobel. Los premios Nobel se acaban de entregar hace poco. Los últimos premios Nobel de los últimos años han estado distribuidos en todos lados. O sea, la Universidad de Wichita, la Universidad de Chapingo, la Universidad de donde quieran, pero no Harvard y no MIT. ¿No? Y esto es neta. O sea, de la Universidad de Chapingo tenemos ya un premio Nobel, ¿no? Porque bueno, el caso es que el hockey es
es el deporte por excelencia en Canadá, en Rusia, en Checoslovaquia, en lugares así, bueno, en la República Checa. El caso es que se pusieron a ver las características de los jugadores que ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas en hockey. ¿Y qué creen que resultó? Que todos los del equipo que ganó la medalla de oro habían nacido en enero, febrero y marzo. Nada más, en el primer trimestre del año. Entonces mucha gente dijo, ay güey, pues para ser bueno en hockey hay que nacer en enero, febrero, marzo, ¿no? O sea, ¿quién nació en enero, febrero, marzo aquí? Chingada, ¿qué hacen aquí en la playa, no? Qué buena onda. Deberían irse a jugar hockey. Pero bueno, cuando se ponen a analizar este fenómeno con un poquito más de calma, se dan cuenta que lo que pasa es que en lugares como Canadá, hockey es el deporte por excelencia, no es como el pambo la calle, es el hockey. Entonces hacen ligas desde los 4 años, pero son ligas de 2 años. Entonces un niño que nació en enero, un año, puede jugar con alguien que nació en diciembre al final del siguiente año. El hockey es un deporte que requiere mucha coordinación y mucha corpulencia. Entonces cuando eres 2 años prácticamente más grande que otros, pues se nota, a los 4 años se nota un chorro, ¿no? Entonces lo que hacen es detectar quiénes son los mejores, pues son los más coordinados, y se los llevan a una liga especial. Y después los empiezan a apapachar, y cuando tienen 21 años, pues están en el equipo olímpico y ganan la medalla de oro. Pero entonces ya dices, pues está fácil, son los más grandes nada más. Pero aquí el mensaje, aparte del dato curioso de enero, febrero y marzo, es desde los 4 o 5 años les dieron seguimiento a estos chavos, ¿no? Entonces dices, pues a lo mejor por ahí va la parte del éxito, ¿no? Entonces me fui a algo más que me interesa mucho, que es Hugo Sánchez. Entonces, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero pues ya estoy viejo, ¿no? Tengo suficiente edad para acordarme de cuando Hugo Sánchez jugaba fútbol. El último partido de Hugo Sánchez, ¿quién se acuerda del último partido de Hugo Sánchez en el Mundial, cuando no lo metía Mejía Barón? ¿No? ¿Tú no te acuerdas? El caso es que, ¿sí te acuerdas? Gracias, necesito apoyo moral aquí. Hugo Sánchez se considera hasta ahorita el mejor jugador de fútbol que ha tenido México en la historia. Y la neta es que sí era muy bueno, verlo jugar era chido. Pero el último partido tenía 42 años. No manches, ni Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, la neta, estaba ahí, estaba en la selección, y el entrenador de la selección, un cuate que se llamaba Mejía Barón, Mejía Barón. El caso es que estábamos en ese partido y vamos perdiendo contra Bulgaria, todo México viéndolo en la tele, y Hugo Sánchez en la banca. Y Hugo Sánchez se veía, lo sacaba, y se veía que le decía, méteme, güey, méteme, vamos perdiendo, yo meto el gol. Y pues todo México, mételo, güey, mételo, así ganamos el Mundial, ¿no? Y Mejía Barón le decía, no, aguanta, ¿no? Y seguíamos perdiendo y se acababa el tiempo y Mejía Barón nos dijo, no manches, güey, mete a Hugo. Silbatazo, se acaba y perdemos el Mundial, ¿no? Pero lo que estuvo chistoso fue que a partir de ese momento la gente se olvidó del Mundial, se olvidó de por qué perdimos, se enfocaron en Hugo Sánchez y en Mejía Barón. A partir de ese momento, todos los medios, periódicos, televisión, entrevistas a Hugo Sánchez. ¿Y qué le dijiste a Mejía Barón que me metiera? Y me dijeron, ¿qué le dijiste a Hugo Sánchez? Pues ya me partieron la madre, yo nací en junio y en el 72. Entonces, nunca va a ser bueno para nada. Pero no, ¿saben cuál es la característica? Nació en el 55, 54, porque cuando entraron a la universidad, justo ese año era el primer año donde había computadoras personales. Es el primer año donde hay la infraestructura. Entonces a ellos no les toca jugar con la infraestructura, les toca mejorarla. Entonces se vuelven los mejores en lo que hacían y se vuelven la historia del mundo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, pues ya entendí. Entonces bueno, les decía, a mí me gusta echarle la culpa a gente más inteligente que yo. Uno de esos güeyes es Robert Solow, que ganó el premio Nobel de Economía. Y una de las cosas que dijo es que la innovación es la fuente de la productividad y el crecimiento económico. Ok. Economías como China, que es mano de obra barata, ¿no? Y materias primas. Luego hay economías de eficiencia como México, donde ya hay instituciones, ya no es solo la mano de obra, sino también una capacidad intelectual. Y luego hay economías de innovación, que son las de allá, que son países como Estados Unidos. No me lo van a creer, pero todo el mundo, menos México, cree que México está transicionando a una economía de innovación. Esto es, México está a punto de convertirse en una potencia económica. Todo el mundo lo cree, todo el mundo. Menos nosotros, obviamente. Pero bueno, el caso es que cuando eres una economía como China, si se dan cuenta, el emprendedurismo no es tan importante. Pero cuando eres una economía de eficiencia como lo es México ahorita, el emprendedurismo es vital. Porque solo así vamos a llegar a ser una economía de innovación. Solo así vamos a llegar a ser una economía como la de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué depende que México avance? De ustedes, la neta, de ustedes, del emprendedurismo, de que tengamos la capacidad de emprender y de innovar al emprender. Entonces, ahí tú dices, pues hay una responsabilidad un poquito más allá. Cuando empecé la presentación, estábamos en el 62 en emprendedurismo, ahorita seguimos ahí. Es chiquitita, ¿no? Nada más la segunda empresa a nivel mundial en espectáculos, a nivel mundial. ¿Sí? Este cuate en la prepa no tenía un clavo.
neta, igual que nosotros, ¿no? Pero era un cuate que en la prepa lo que hacía era vender boletos para fiestas. Entonces cuando llega a la universidad empieza a vender boletos para antros. Y un día le dice un güey de un bar, oye, traigo una bandita de rock, me das una lana así, y empieza a promocionar bandas. Total que así empieza a crecer y crea una empresa chiquita con sus cuates, entonces empieza a promocionar bandas, y empieza a crecer y empieza a promocionar bandas muy grandes. Un día por accidente conoce al representante de Paul McCartney. ¿Sí ubican a Paul McCartney, chamacos? ¿Sí? Okay. Bueno, Paul McCartney entonces quiere venir a México, entonces le dicen, güey, quiero llevar a México, órale, no tráele, yo lo invito a que toque en el Azteca. Entonces, una vez que se pone de acuerdo con el representante de Paul McCartney, se va al Estadio Azteca y va con Cañón y le dice, oye, güey, quiero traer a Paul McCartney que toque en el Azteca. ¿Saben qué le contestan? Vientos, güey, yo soy dueño del Azteca, no te necesito, yo lo traigo. Entonces se va el güey bien triste a su casa, así como que, ¿y ahora qué hago? Y se le ocurre, no, ni madres, ¿por qué no? Entonces sale del Azteca, agarra su celular, que en esa época era una madre de ese tamaño, y le habla por teléfono al representante de Paul McCartney y le dice, ¿no te encantaría tocar en un estadio nuevecito? Le dice, no, puta, pues mejor, sí, cómo no, nos encantaría. Ah, ok, entonces cuelga y le habla a su socio y le dice, güey, tenemos 6 meses para construir un estadio. Entonces, por ahí le dicen, ¿sabes qué onda? Vete al autódromo porque ahí hay espacio y ya nadie lo usa. Entonces va al autódromo y dice, oye, pues yo quiero construir un estadio aquí. Y le dicen, pues va, güey, o sea, la neta está el espacio desaprovechado, hagamos un estadio, hagamos el Foro Sol, ¿no? Entonces va con Banamex y le dice, préstame una lana para construir un estadio. Y le dicen, sí, güey, seguro ahorita te lo doy. 3 fechas consecutivas se venden. Ya tiene una lana, va con Banamex y le dice, nomás necesito esto para construir el estadio. Hay un video en YouTube donde está todo el departamento de policía de la Ciudad de México brincando en las gradas probando el Foro Sol, y a cambio de un tamal. Si se hubiera caído el Foro Sol hubiera sido el caos en México, ¿no? Pero no se cayó, tenemos un estadio nuevo, toca Madonna, toca Paul McCartney, Ocesa se convierte hoy en día en la empresa número 2 de espectáculos a nivel mundial. Este güey es un emprendedor, y es un emprendedor innovador. ¿En qué innovó? No me prestes el Azteca, construye un estadio, güey, no hay bronca, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que para nosotros son así de, no manches, ¿cómo voy a hacer eso? Este cuate dijo, no, yo sí lo hago. Y además, es buena onda. A mí, yo quiero que me caiga mal, se los juro, o sea, lo conocí una vez y dije, me va a caer mal, es a toda madre. Entonces cuando dices, puta, es a toda madre, es galán, tiene lana, alguien que lo mate, cabrón. Pero la neta es que es un güey que se formó el solo. Todo el mundo se la cree. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar esa oportunidad? ¿No? Entonces, lo primero es, hay que trabajar con fuerzas básicas, igual que hizo la selección, ¿no? Hay que empezar a trabajar desde jóvenes, y es un mensaje más para los que llevan esta institución. Desde el principio, ¿cómo podemos hacer para que la gente desde que entre estudie gastronomía, turismo, ingeniería, empiece a pensar distinto? Y también ustedes, ¿cómo le hacen para prestarse a eso? ¿Cómo le hacen para abrirse tantito y pensar disruptivamente? Luego, confiemos en el equipo nacional, ¿no? O sea, dejemos de pensar en, voy a comercializar esto, voy a innovar en algo que ya hizo alguien más en Estados Unidos. ¿Por qué no México puede convertirse en la cuna de la innovación en algo, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir esperando que llegue un gringo a hacer algo? ¿Y por qué seguimos pensando que tengo que aprender, tengo que hacer, cuando en realidad todo tiene que ver con un poco de preparación y mucho de creatividad? Saber qué hacer con un ladrillo, créanme, lo que es muchísimo más importante que ser la persona más inteligente que ha vivido. Luego, el emprendedurismo de innovación, porque podemos emprender y eso está muy bien, pero si al menos uno de ustedes no emprende e innova al mismo tiempo, entonces este país nunca va a vivir de acuerdo a su potencial. La tolerancia al fracaso, no solo la tolerancia del resto, sino de nosotros mismos. Si nosotros toleramos nuestro propio fracaso, entonces el resto del mundo va a entenderlo en algún momento. Les van a llamar locos, les van a llamar necios, pero finalmente los van a llamar exitosos en algún momento. Luego la otra, promover el pensamiento disruptivo. Al final lo que necesitamos es dejar de pensar linealmente, tenemos que cambiar el chip y pensar que podemos innovar y podemos ser la cuna de la más grande innovación que ha existido. Y no tenemos que vivir ni en Israel, ni en Silicon Valley, ni en ningún otro lado. Aquí, desde Puerto Vallarta, podemos hacer eso. Al final, en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en ganar el Mundial del 2030. O sea, este ya valió madre, este no lo vamos a ganar, ¿vale? Pero el que sigue sí lo podemos ganar porque ya tenemos la infraestructura, porque estamos trabajando con fuerzas básicas. A partir de este momento es mucho de echarle ganas y un poquito de arrogancia pragmática. Y pareciera que estoy un pinche loco nomás diciendo, no, venimos a México y todo, pero la neta es que no estoy solo y eso me da un poquito de tranquilidad. Somos un chorro de gente y este es, ahora sí que una invitación, éntrenle al quite, ¿no? Éntrenle ustedes también porque somos muchas mentes con una sola misión y esto es promover el emprendedurismo, la innovación como la base del cambio real que vamos a tener en México. Muchas gracias.
fácil ahorita ya hacia atrás, pues sí, en cuanto a la empresa, lo hubiera manejado muy distinto, ¿no? En ese momento yo estaba muy chavo, yo no tenía ni la más remota idea de la mitad de las cosas que hacía la empresa y era demasiado arrogante al pensar que yo podía, ¿no? O sea, el problema más grave que tuve fue en operaciones. No tenía nadie experto en operaciones, estábamos empezando a vender en 5 países y nos salió carísimo. Entonces creo que una de las cosas que para los cuales no necesitaría ni el dinero ni nada es nada más un poquito de humildad para entender que mucho no es la neta. No sé si sepan el caso de Torrado y Cuauhtémoc Blanco, lo que pasó. Está chistoso porque cuando empieza a jugar Torrado, Cuauhtémoc Blanco ya es la neta, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ir con Cuauhtémoc Blanco a pedirle autógrafos y acaba así el entrenamiento en la América y todo el mundo va con Cuauhtémoc Blanco y Torrado ahí está, ¿no? Entonces un día se le acerca un chavito y Gerardo Torrado dice, puta, ya la armé, ¿no? Se acerca el chavito y ¿saben qué le dice? Señor Torrado, ¿podría conseguirme el autógrafo de Cuauhtémoc Blanco? Entonces cuando le preguntan a Torrado qué significó eso en su vida, dice, pues significó que no, todavía no era la neta, ¿no? Todavía no la armaba. Y creo que eso es en realidad lo que a mí me hizo pensar eso, ¿no? O sea, ahí fue cuando me di cuenta, no le he hecho, pero ya era demasiado tarde. Entonces, uno en ese sentido. Y ahora pues también la verdad es que también he evolucionado mi forma de pensar y me gusta dedicarme a otras cosas, ¿no? Entonces, si estuviera en ese momento, a lo mejor sí le metería muchísima lana a impulsar la innovación dentro de la empresa, fuera de la empresa, y también la innovación pues, responsable, ¿no? La innovación hacia algo que tuviera un impacto real. No sé si responde tu pregunta. Trabaja con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de México y mucho enfocado en llevar capital a los emprendedores. Y lo que he visto es que hay muchísimo dinero, pero muchísimo dinero que nadie sabe que existe o que encuentra uno muy difícil poder acceder. Entonces, una de las cosas que estamos ya cambiando, hay una cosa que se creó que se llama MUSEIC, que es un Consejo Binacional para Emprendedurismo e Innovación, donde en el Consejo estamos 14 personas, 7 representando a Estados Unidos, 7 representando a México. Lo que estamos buscando es tratar de definir las nuevas reglas de operación para la Secretaría de Economía y para otras organizaciones que pues dan dinero a emprendedores, para gente como estudiantes o para gente que ya lleva muchos años trabajando. Entonces, es precisamente una acción muy concreta que estamos tomando para mejorar esa situación. Creo que, una vez más, hay dinero, pero el acceso a ese dinero no se da por falta de conocimiento o porque hay demasiadas reglas en medio, ¿no? Pero pues, de ahí en fuera creo que es uno. Si ves así datos duros, puedes ver que México es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, a nivel privado, a nivel público. Entonces, es otra cosa que debe de cambiar. Un porcentaje más alto del que se invierte actualmente tendría que ir a CONACYT para apoyar proyectos de innovación. Un porcentaje más alto tendría que ir a esta universidad etiquetado para que le metan lana a innovación, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se van a ir dando, pero todavía no. Sí, muy buenas tardes a todos. Para el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, dentro del marco de la Semana de Ciencia y Tecnología y el 14 aniversario de esta institución, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Aguirre Torres por su destacada participación en Magna Conferencia Soluciones Disruptivas, firmado por el maestro Luis Roberto González Gutiérrez, director general. Muchas gracias, doctor. Bien, jóvenes, de esta forma damos por terminado lo que es la conferencia. En este momento nuestras autoridades, también le pedimos al doctor Aguirre nos acompañe para hacer la clausura. No se levanten de lo que es en general la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en el TEC Vallarta. Para mí, la verdad, va a ser un honor pero antes de hacer la clausura, poderme dirigir a todos nuestros alumnos, a nuestros maestros, todo el personal docente y administrativo de TEC Vallarta, que con todo el esfuerzo y dedicación hicieron posible esta jornada, esta semana, que consideramos de alguna forma exitosa. La verdad es que el nivel de las conferencias que aquí se llevaron
fueron muy buenas. Pudimos estar en algunos talleres como los que impartieron personalidades de INEGI, como este, donde viene Green Momentum a darnos esta magna conferencia, una más de arquitectura el día de ayer que también estuvo extraordinaria. Y bueno, en la inauguración mencionamos que el TEC Vallarta busca el tener en nuestros alumnos a esos líderes de cambio que puedan coadyuvar con las actividades sociales y económicas de nuestra región, del estado y del país. Y creo que con estas pláticas, con estas conferencias, con estos eventos, pues seguramente estamos aportando una herramienta más a su formación para lograr ese objetivo. Muchas felicidades, jóvenes, porque también demostraron en toda esta semana todo ese entusiasmo, el buen comportamiento además en cada una de las actividades que se llevaron a cabo. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación también de parte del director general, el maestro Roberto González Gutiérrez. Un aplauso para todos ustedes por esta participación. Y bueno, después de este mensaje, sin más preámbulo, y siendo la 1:30 de la tarde de este viernes 25 de octubre de 2013, declaramos oficialmente clausurados este evento, estos trabajos de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y éxito, jóvenes.